Muy buenas, os damos la bienvenida una vez más a Conversaciones sin salida. Este es el 11º episodio. Después de... A ver... Vamos a ver. Uf, que esto, por supuesto, tenemos problemas técnicos. Vale, ya está. No hay un día sin problemas. Sí, ya está. Todo arreglado. Bueno, pues como decía, os damos la bienvenida a Conversaciones sin salida. Este es el 11º episodio. Es un podcast stream semanal en el que dos personas hablamos de temas diversos que la Wikipedia caprichosamente nos sugiere. Antes de empezar, lo que viene siendo ya una costumbre es las presentaciones. Y en primer lugar, quiero presentaros a Daniel Tordera, que es el copresentador de este stream y podcast. También mi gran amigo, humanista, premiado científico, literato, diletante, streamer y podcaster y estoico pozo de sabiduría. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Con ganas de otro día más dejar que la Wikipedia dé rienda suelta a nuestra imaginación. Primero nuestros conocimientos y cuando no hay conocimientos, a nuestra imaginación, desde luego. Y mi nombre es Alfonso Muñoz Pomer y mi cometido ya sabéis que es estar a la altura intelectual de Dani y soy la otra persona que forma parte de estas conversaciones. El formato ya lo sabéis, sacamos un tema aleatorio de la Wikipedia sobre el que hablamos aproximadamente una hora. Quería también darle las gracias a nuestra patrocinadora chocolatísimo.com, que la tenemos aquí en el chat, así que hola Esther, ¿qué tal? Tenemos también una página web que es css.fm, donde podéis encontrar los enlaces para suscribiros al podcast y también directamente en la web se pueden oír los programas. Ahí también tenéis todos los enlaces. A lo largo de la semana los vamos colgando todo esto ya en YouTube, dejamos el stream en Twitch también. Y también, tanto en YouTube como en el resto de plataformas de podcasting, ponemos los enlaces de los temas que hemos ido tocando durante cada una de estas conversaciones. Así que yo ya no sé si tenemos que añadir algo más. Bueno, que Yo queremos... diría, Hmm. yo diría que nuestra patrocinadora, que hoy está aquí presente, quizá ha venido para ver que el dinero que está invirtiendo en el podcast se le está dando un buen uso. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, nos provee también de medios materiales para poder llevar a cabo los programas. Es parte de. Nos suministra infraestructura audiovisual. Y gastronómica. También, eso por supuesto. Y lo único ya, antes de empezar el programa en sí mismo, recordar que si dejáis algún comentario en YouTube o en la web o en Twitter o en Mastodon, luego al cabo de la semana vamos recopilando todo eso y lo comentamos al principio si tenemos material para darle cobertura. Muy bien. Como ya viene siendo habitual, a mí me gusta introducir una serie de reflexiones antes de la fe de ratas. Y del programa anterior que hicimos la ruleta rusa de Wikipedia, que consistió como 10º programa, hicimos un tema cada 5 minutos. A mí me gustaría, hubo un momento que me pareció muy poético, y es que después del carnaval de San Miguel, creo que era en El Salvador, tú querías contar, Dani, una historia del carnaval de Vinaros y nos quedamos sin tiempo y entonces salió un equipo de Sudáfrica y ya llegó el momento en que la saturación de fútbol fue tal que te dije, vamos a pasar de este equipo de Sudáfrica. Y tú contaste tu anécdota del carnaval de Vinaros
y era un carnaval relacionado con gente que iba disfrazado con blackface. Sí, sí, Entonces, a mí me total. pareció muy poético que con Sudáfrica la anécdota fuese esa. Pero bueno, son esas cosas que me doy cuenta a posteriori. Creo que es un buen momento para comentar la adenda a nuestras reglas oficiales, que es que si sale un tema relacionado con fútbol, a no ser que realmente nos apetezca hablar de ese tema, podemos saltarlo. Mm. Porque hemos visto que Está... hay demasiado fútbol en la Ujú. Wikipedia, demasiado. ¿Vetamos el fútbol o el deporte? Yo empezaría por el fútbol, que hay más. Vale, me Y parece bien. diría que es un veto soft. Es decir, a lo mejor ese día nos apetece hablar de fútbol. Es un tema Ujú, concreto del fútbol que parece muy interesante. Bueno, pues podemos hablar de fútbol. ujú. Pero teniendo en cuenta lo que vimos en el episodio 10, donde 3 de los 10 enlaces creo que fueron de fútbol. Y luego yo he estado haciendo pruebas, ya lo sabes, dando un día aburrido enlaces aleatorios y normalmente como mínimo uno de cada 10 eran de fútbol. Ya, sí, sí, Entonces, hay mucho. es un poco demasiado, la Mm. verdad. Tú también estuviste viendo estadísticas de la Wikipedia, bueno, la inglesa, pero Sí. sirve como ejemplo y la sección de deportes era muy grande, la de fútbol dentro de la de Mm. deportes también era. Sí, el gráfico del tamaño de la Wikipedia lo dejé también en los enlaces y hay una parte tanto que cubre biografías y sociedad con una trama que es qué parte de esas dos es de deporte y realmente es que hay muchísimo. A mí Sí, me sí, sí. sorprendió. Es interesante. Y bueno, como no queremos que este programa sea el chiringuito versión buena, Hmm, podríamos aspirar a ello, pero no es nuestro sentido, no es nuestro hmm. cometido, ¿no? Entonces, Vale. Pues yo ya pasada esa reflexión, ahora yo creo que vamos a tocar fe de ratas. Estos son secciones como las de la hora chanante, ¿no? Aquello de testimonios, ¿no? Y todo eso. Pues reflexiones, fe de ratas, bien. Hay dos fallos, dos erratas que hay que corregir. La primera es que la semana pasada dijimos, por supuesto, sin lugar a dudas, que Estados Unidos era el país que más gases de efecto invernadero producía en el mundo, y es China el primer país. ah, De hecho, China produce el doble que Estados Unidos, pero es un poco lo que comentamos. China también produce todo lo que se hace o sea, todos los productos del mundo se producen allí. Entonces, y luego el tercero era la India, que estuvimos especulando si igual era Brasil o no. Brasil creo que era el quinto. tiene sentido. Pero bueno, aún así Estados Unidos gana per cápita, ¿eh? Son 6 veces menos que los Sí, chinos sí, eso y sí. si contaminan la mitad, Mm, pues mm. matemáticas. Y luego tú, Dani, tiraste un triple, además así lo dijiste, que diciendo que el punto más alto de Noruega era una montaña que Finlandia le dio o le cedió. Y lo que pasó, que también estaba en los enlaces, es que en Finlandia empezó una propuesta, no se sabe muy bien cómo, pero que llevaba muchas firmas de cederle la cima de la montaña a Noruega. No, al revés, que Noruega le quería dar creo por lo visto Noruega tiene solo la cima de la montaña y el resto de la ladera es de Finlandia. Y en Noruega decían que de cederles la montaña a Finlandia, pero al final no ha podido ser porque la constitución de Noruega dice que el territorio es indivisible y no sé qué historia de estas. Bueno, mierda de Bueno, esas. un triple que ha tocado aro al Ha tocado menos. ahora, ha salido bien, pero en fin, cosas de estas de vikingos, sí, no tienen mayor relevancia. Son sus costumbres, hay que Además, respetarlas. no, pero sin tampoco quiero robar mucho más tiempo, pero me hizo mucha gracia porque la propuesta parecía que era de estas de change.org, o sea, era una cosa súper absurda y estúpida que por lo visto había cogido, se había hecho la bola de nieve muy grande y entonces pues la cosa tuvo que haber hasta una respuesta política de decir, no, 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 a ver, esto no va a pasar. Así empiezan las grandes ideas siempre. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ello, ¿no, Dani? Perfecto, vamos a darle. Página Pues aquí aleatoria. veo el tema, vale en la recámara, historia LGBT en Islandia. Sí, Da bastante juego. bueno, maybe. Depende de lo que salga, depende de Sí. lo que salga. Pues venga, primera página aleatoria. A ver qué tal. Anexo.
primera temporada de The X-Files. Uf, Expediente X. Ya, Bueno, seriaza, ¿eh? yo no la he visto. ¿No has visto ni un capítulo? He visto alguno suelto. Bueno, a ver, Yo vamos a también, ver. ¿eh? ¿Nos quedamos con esto? Eh, No sé, si quieres podemos hablar de esto. Desde Yo luego, da creo, yo, juego, ¿no? yo creo que sí, que da juego. Sí, sí, da juego. ¿Cuántas? Hay 2 temporadas, ¿no? De Expediente X. ¿Dos? No, No hay un sé. montonazo más, ¿no? ¿Sí? Bueno, había 1 millón de capítulos. Esa Bueno, serie fue muy yo, longeva. yo me voy a dar me voy a permitir ver cuántas temporadas hay. Porque esto es, claro, anexo primera temporada de Expediente X, pero yo creo que podemos hablar ya directamente de Expediente X. Desde luego. Entonces, Es un anexo, es parte del artículo principal. sí. Ah, 9 temporadas. Wow. Pues sí que va Sí, yo sí, hombre. desencaminado. ¿Sabes lo que pasa? Yo Expediente X hubo... hace ya bastante tiempo, tuve un momento de estos de... Venga, voy a verla entera. Sí. Era la época del BitTorrent y tal, y me había bajado todas las temporadas. Y la empecé a ver y ya había envejecido regulín. Y ¿En serio? entonces, sí, sí, igual... yo creo que si la ves ahora, al menos los primeros episodios igual son un poco duros. Eh, pero tú estás, digamos que en una época querías realmente ver Expediente X o era la época del BitTorrent en la que había gente que era un diógenes digital y hacía ese acopio de todo lo que se podía bajar. No, tuve esa época también, pero fue porque vamos a ver, el creador de Expediente X, aquí había alguien que estaba relacionado con Breaking Bad y si no, o creo que era, aquí pone creado por Chris Carter, pero uy, estoy ya mirando muchas cosas. No, 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 no. Esto no se puede hacer. A mí me parece que había alguien de Breaking Bad que estaba relacionado con Expediente X. O había una serie que a mí me gustaba mucho y luego vi que también había estado en Expediente X mucho tiempo. Y entonces esa fue mi motivación para verla. Ah, bueno, creo que es muy encomiable que te bajases algo para verlo. No Ah, vale. simplemente por hacer el acopio, que yo recuerdo que era la época en la que la gente se bajaba todo a saco y en plan, oh no, no estoy bajando nada, estoy desperdiciando megas, ¿no? Era como, estoy desperdiciando megas, tienes tanto el rato el emule, el BitTorrent tal Sí, bajando sí. como loco todo el tiempo. La época en la que te bajabas la sirenita y no sabías lo que iba a ser hasta que la abrías es. Sí. Y sí, pero evidentemente como buen eh, sufridor de este síndrome de Diógenes digital me bajé todas las temporadas antes de ver la primera y ya, claro, solo vi 4 o 5 episodios y todo lo demás ya nada. Pero lo tenía, lo cual. Ostras, pues hombre, la verdad es que Expediente X a mí, cuando salió, ¿qué fecha pone en el artículo que fue emitida? ¿Qué años? Pues 1993, la primera Claro, emisión. eso iba a decir yo, que a mí me pilló de pequeño, ¿no? Porque yo tendría ahí entonces 7 años, quizá en España tardaría un poquito más en llegar, ¿no? Porque he tardado en llegar un poco más, pero me pillaría entre los 8 y los 18, vamos a poner así una horquilla. Al principio era muy pequeño y al final, bueno, estaba el hype, pero ya era más, ostras, lo que ve mi hermano mayor, ¿no? Lo que ve la gente un poco. Pero claro, era una serie que era muy famosa y yo creo que muy rompedora, ¿no? En cuanto a los temas, claro, mantener la frescura 9 temporadas con temas, digamos, porque cada capítulo era una historia distinta. Es verdad que había una, digamos, una línea, ¿no? Entre todos los capítulos de que los personajes pues van evolucionando, sus relaciones y tal, pero cada historia era autoconclusiva. No sé si te acuerdas de eso. Sí, tenía algún episodio de estos que igual eran 2, 3 episodios, algún arco así un poquito más largo. Y luego ya tenía el arco narrativo largo, que era el de el conspiranoico, que más. Porque era un poco. Cada episodio era un caso paranormal. Sí. O rozando lo paranormal según.
pero yo creo que siempre tenía ese punto de que no llegaba a ser del todo realista, ¿no? Es decir, se tomaba muchas licencias y a veces sí. O sea, lo que pasa es que creo que algún episodio había que era que podía entrar dentro de algún caso, de un caso que fuese verídico, por ejemplo, ¿no? Si era alguna... Yo recuerdo, por ejemplo, uno de un tipo que siempre que se desplazaba, creo que era al este, entonces tenía migrañas y le dolía mucho la cabeza y tal, ¿no? Entonces, no creo que nadie le haya pasado en la realidad, pero bueno, tampoco era una cosa... Hay enfermedades muy raras, ¿no? Por cierto, por ejemplo, ese tema que comentas en particular, es una premisa muy original, ¿eh? Hay que admitirlo. Ahí vuelvo a lo de la frescura, ¿no? 9 temporadas, no sé cuántos capítulos son en total. Pero bueno, si la primera temporada por ahí son 24, échale 200 capítulos. A ojo. Sí. Eh, Joder, hay que hacer 200 historias diferentes. Habrá algunas más flojas, otras más fuertes, pero que sean todas ellas originales e interesantes, es muy difícil, ¿eh? Yo creo que es muy difícil, porque podrían ser perfectamente 200 historias que harían 200 relatos o novelas, algunas quizás, si se alargan. Y no sé, me parece. Ese tipo de. Que pasa también en otras series, a mí me parece muy, muy encomiable, ¿no? El tener esa frescura para ir generando tantas ideas y llevándolas a cabo, ¿no? Yo en la parte así ya más cinematográfica, por así decirlo, eh, recuerdo que una de las... Cuando empieza la serie, tienes al personaje, él que es David Duchovny y ella Gillian Anderson, que él es como el que representa el personaje que está convencido de que hay alienígenas entre nosotros y de que es toda una Sí. conspiración y demás, y ella es la completamente escéptica que siempre intenta buscar una explicación racional a todo. Y si no recuerdo mal, una de las cosas muy originales es que a lo largo de todas las temporadas y al final le dan un poco como la vuelta, de forma que al final de la serie es él el más escéptico o descreído y ella es la que está así siempre con una paranoia muy grande. Pero no había un rollo de que ella se quedaba embarazada y era algo relacionado con un alienígena o algo así. Eso ya no lo sé porque no. Mis Me parece que conocimientos. había una trama de algo así raro. Ujú, Pero bueno, interesante también, ahora que lo mencionas, la relación, ¿no? Entre Mulder y Scully, que, joder, ya es un clásico, ¿no? De la televisión. La relación ujú, entre estos dos personajes, pues, y su personalidad, como tú has dicho, son personajes muy, muy míticos, ¿no? Y eso yo creo que también es muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces ujú. también rompo una lanza, ¿no? A favor de una serie que además era la época en que no había Netflix, ¿no? No había HBO, no había tal. No había esa cultura de series como la hay ahora. No, yo creo Entonces, que eso antes lo había pensado un poco, que sería de las primeras series que empezaban a ser, a tener una calidad equiparable a la del cine, seguramente. sí, sí. Seguían Porque aún. Sí, esa temporada, o sea, 93, 94. totalmente. Bueno, aún seguían, como hemos dicho, ¿no? Eran series con episodios autoconclusivos. Eh, claro, porque yo una vez leí un artículo me pareció bastante interesante. Que decía que, digamos, la primera serie que hizo el pistoletazo de salida a lo que conocemos hoy en día, la de Lost, porque era realmente quizá la primera serie que tuvo varias cosas. Bueno, quizá no era la primera en todo, pero que se juntaron varias cosas. Una de las primeras que todo, digamos que las diferentes temporadas son una historia continua, que era como una película ultra larga, ¿no? Por así decirlo. Y además el hype que generó, ¿no? De la gente, el siguiente capítulo y la gente está a las 3 de la mañana para que lo hiciese en simultáneo Mm. en todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que Lost fue la primera vez que hubo un fenómeno de audiencia y de popularidad tan grande, ¿no? Pero
Pero sí que es verdad Y que Expediente X es lo que tú dices, ¿no? Eso fueron dos personajes que todo el mundo conocía. Aunque sí, que todo el mundo igual hablaba. la serie no llegó a esas. A esos números, pero bueno. Que en ese sentido también me parece interesante eh, el tema de, y además relacionado un poco con lo que dice en inglés, el recency bias, Mm, que leyendo en internet sobre Reddit y tal, sobre series y tal, claro, comentaban el tema del hype que había dado Juego de Tronos con la última temporada y no sé cuántos, ¿no? Y que el final había sido pues bastante malo, sin entrar en spoiler. Y alguien comentaba que Lost, pues que había sido igual, ¿no? Que el final había sido un poco decepcionante. Entonces comentaban ahí, no, pero es que Lost no tuvo tanta repercusión, ¿no? O tanto éxito como Juego de Tronos. Y dices, no, no, perdona. Lost tuvo más en su momento, porque era lo único que había y era lo nuevo. Entonces, ya, yo creo, pero en cuestión de números absolutos, igual Juego de Tronos tuvo más audiencia. No me extrañaría nada. no sé yo, ¿eh? No sé yo. Y bueno, ya entrando en terreno pantanoso, el final de Lost fue horrible. Y el de Juego de Sí, Tronos, bueno, fue un poco malo, pero no creo que ya. esté a la misma, no son comparables, creo A yo. mí me parece también una reflexión bastante interesante, que además da la casualidad que anteayer, el viernes pasado, me hicieron una entrevista en una revista, ¿no? Para el tema relacionado con el libro que publiqué el año pasado. Ujú. Y se tocó un tema, claro, una de las entrevistadoras me mencionaba pues, que le había gustado mucho el final y que sí, que ese final era como un poco el que le pegaba al personaje. Quizá tú puedas decir algo sobre ello luego, porque tú también lo has leído. Ujú. Pero preguntaba, básicamente, luego venía a preguntar que si me había gustado mucho pensar el final, si lo sabía desde el principio y tal, y si era difícil, ¿no? Y bueno, y yo comenté un poco sobre el libro, pero luego yendo un poco más a nivel general, lo digo porque lo voy a relacionar ahora con el tema de las series, Sí, dije que a mí me parecía que el final realmente era lo más determinante para el gusto que le deja a una persona, el final de un libro, de una película, de una serie, no solo porque esté al final de la experiencia, sino porque yo tengo la impresión que conforme lees o ves una película o ves una serie, van pasando eventos o van pasando hechos, unos te los esperas, otros te sorprenden, pero bueno, van pasando y tú dices, bueno, si te lo esperas, vale, es lógico, si te sorprende, hostia, qué bien lo han montado aquí, ¿no? A no ser que a los personajes hagan algo que no sea lógico, pues en general, tú digamos que te lo vas tragando. sí, Pero si llega al final y el final no es lo que tú esperas, puede realmente afectar mucho a tu opinión sobre esa experiencia de entretenimiento que has tenido, ¿no? sí. Entonces, claro, yo pensaba ejemplos que decías, Lost, ¿no? En toda la serie, el hype, qué buena, que no sé qué, el final, ¡pum! Una mierda. Juego de Tronos, lo mismo. Dexter, también lo mismo. ¿Y qué pasaba? Que luego la gente piensa, grandes series, Breaking Bad, ¿por qué Breaking Bad es buena? Por toda la historia y tal, porque tiene un final que la gente dice, ¡buah, qué final más bueno!, ¿no? Ujú. Entonces me pareció bastante interesante el tema de que el final, lo importante que es, ¿no? En lo que nos deja la experiencia. Y quizá aquí centrándonos más en Expediente X, como era una serie en la cual no había esta historia tan continuada, yo no sé, no, desconozco el final de X-Files, pero bueno, entiendo que no he escuchado nunca a nadie que diga, ¡buah, qué final más malo! Pues sería algo que sería menos impactante, ¿no? Por lo que dices tú, porque cada historia es autoconclusiva y al final, pues el hilo argumental grande no es tan importante. Solo un personaje, pues se va cambiando y ya está. Sí, estoy bastante de acuerdo en todo lo que has dicho. Estaba pensando que aún así, en el caso de... Tampoco quiero irme mucho por las ramas de hablar de otras series, pero en el caso de Lost, lo que... Una de las cosas buenas del final de Lost es que como es una... Al final es una realidad paralela o línea temporal completamente separada de la principal, con lo cual se puede dividir muy claramente del resto de la serie, ¿no?
Sí. Y luego Juego de Tronos también, al haber, hubo un parón muy largo y luego hicieron al final, eran prácticamente películas cada episodio. Entonces la cadencia de emisión y todo era muy diferente. Entonces también en mi mente puedo tener una división bastante clara de la serie hasta ese final o esa última temporada y todas las temporadas anteriores. Eh, Era cuando se desviaba de los libros, ¿no? De bueno, George R. R. Martin. se había empezado ya a desviar de los libros mucho. Es curioso porque yo de Juego de Tronos solo me he leído el primer libro y el primer libro es más o menos lo mismo que la serie y todo el mundo me dijo, ya es que el primero más o menos es igual y a partir del segundo es cuando empezaron ya a desviarse y a hacer otras cosas. Pero bueno, al final es tanto el guión de la serie como, o sea, el guión de la serie estaba supervisado por Martin, es decir, que no hay ningún problema y son como dos líneas de sucesos y cosas que podría haber escrito él, pero él tomó un camino para los libros y con los guionistas de la serie tomaron otro, pero él estaba involucrado, así que Libros que nunca acabarán, por cierto. no, porque luego además cuando está escribiendo, cuando se supone que tiene que hacer la nueva novela, se pone a currar en el Elden Ring y claro, pues lo va dejando apartado todo. Bueno, es que el Elden Ring era importante. Sí, sí, lo ha sido. Aquí un consejo, ¿no? Si sois fans de las grandes sagas de libros, esperad a que se acabe antes de empezar a leerlas. A no ser que os queréis quedar a medias. Porque hay algún Sí, otro autor que ha mochado antes de acabar, ¿no? sí, alguno que otro ha pasado. De estas sagas de fantasía. Mm. De, de Expediente X estaba intentando acordarme así. Bueno, yo me acuerdo de que la mujer esta, ¿no? Bueno, y también él eran desconocidos hasta que empezaron en esta serie y luego se han hecho dos actores famosísimos. Sí, es verdad. Y luego mucha gente, una cosa que elogiaba mucho es que decían que había mucha química entre los dos, o sea, que se complementaban muy bien y que hacían muy buena pareja también en la imagen, en la serie, interpretativamente en todos los aspectos. Sí, eso es cierto. Y, y luego yo recuerdo que esto no sé si al final cómo quedó, pero también parecía como que había siempre un poco de tensión sexual no resuelta entre los dos. Pero bueno, yo creo que eso era un poco Era buscado, ¿no? buscado por el guión, sí, claro, a eso me refiero. Porque en ningún momento hay nada de ninguna historia que se lían o se enamoran o una cosa de estas. Yo sé, por ejemplo, que el actor principal, eh, pone por ahí el nombre, ya que Sí, podemos mirar lo que está escrito. sí, David Duchovny. Eso de David Duchovny. eh, Así un poco metiéndose en lo más personal y una curiosidad, bueno, él luego se declaró adicto al sexo Ah, no lo y, sabía. y estuvo en una, no sé si estuvo en una clínica o algo, Ujú. y luego hizo una serie que la que se llama Californication, Ah, que era bastante sí, divertida, la serie la que conozco. hacía de adicto al sexo o algo Ujú, así, de un tipo que estaba bastante adicto al sexo. ujú, Vi una temporada o media temporada, no me acuerdo. Está entretenida, pero no lo suficiente como para engancharme. mm. Pero no estaba mal, ¿no? A mí Prefiero a mí la de Californication me la mencionó algún amigo, me hablaron de ella, pero nunca llegué a verla. eso, pues no sé, no, tampoco bueno, en mi opinión tampoco te perdiste tanto, ¿no? Al Ujú, final, las series, más en general, pues o sea, son versión de tiempo muy grande, mm, ¿no? Y claro, eh, es curioso. También esto, claro, esto me recuerda a otra cosa que además leí esta semana, que curioso que aparezca un tema de series, que es, claro, tú, una película de 3 horas, por ejemplo, si no te gusta la premisa o te dicen que no es muy buena, en principio no te la ves. No dices, uff, son 3 horas, voy a perder 3 horas en una película. sí, Pero hay muchas series que te dicen, a partir de la segunda temporada sí, mejora. Ponte la primera y la partida de la segunda es cuando ya vale la pena. Y te traes tus 10 horas de serie para empezar a ver la segunda temporada. Que dices, esto con el cine no mm. pasa. Yo soy Eh, muy.
Yo soy muy enemigo de esa teoría. Me da mucha rabia. Sí, ¿por qué? Porque, porque entonces no, no vale la pena. O sea, es decir, ¿hasta qué punto te compensa verte un bodrio para ver algo bueno si hay series que desde el primer momento son buenas? Exacto. Sí, sí. Entonces, eh, yo, por ejemplo, a mí una vez me acuerdo que me preguntaron mis padres que me había parecido que si les iba, si les podía recomendar, qué opinaba de Los Soprano, porque estaban pensando en verla. Sí. Y yo dije, uff, eh, pues hay 2 temporadas al final, o una temporada y media al final, que es una maravilla y es comparable al incluso a David Lynch en el planteamiento, porque es una cosa completamente distinta al resto de la serie. Pero claro, digo, pero todo lo demás, estás compartiendo mucho tiempo con un tío que es un hijo de puta, un cínico y un mafioso. Entonces tampoco, y yo no sentía así ninguna simpatía por ningún personaje, ni entonces tampoco quería, yo les decía, yo no la recomendaría, a pesar de que se ha dicho que, bueno, que Los Soprano es una de las más grandes series que se ha hecho en televisión y demás. Bueno, pues. Te daba igual lo que le pudiese pasar a los personajes, ¿no? No te importaba. Sí, bueno, es que me parecían todos muy desagradables y no tenía ningún tipo, no había ninguno de ningún personaje con el que pudiese yo sentir eh, comprensión o cariño o empatía. Entonces, claro, es muy duro. Con House of Cards me pasó exactamente lo mismo. No la terminé de ver porque dije, yo no quiero estar continuamente viendo lo que hace este tío, no, no me produce. eh, Ya, 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 entiendo. mientras que, por ejemplo, en The Wire hay muchos personajes que son auténticamente entrañables o que tienen un lado humano muy con el que uno puede identificarse mucho. Ya, ya. Pero No, lo bueno. entiendo. Sí, bueno, hay gente que es realmente verdaderos seriófilos, ¿no? Mm, Las pueden ver todas y más. A mí me da pereza, me tiene que gustar mucho la premisa para decir, puede ver una serie, pero de las largas. Si me mm, dices que es una serie de 6 episodios y la premisa, bueno, la puedo ver. Pero si es una que ya dice, es que hay 8 temporadas y a partir de la tercera temporada es cuando mm. más mola. Sí. Buah, espérate, dame tiempo que, Mm. que bueno, que no hace falta rentabilizar tanto la suscripción al Netflix a una hora que han puesto las nuevas restricciones. No sé, tú estás fuera de España, no sé si te has enterado del revuelo que ha Sí, sí, generado. me he enterado, me he enterado. No sé cuál es tu opinión al respecto. Quiero saberla y luego yo te doy la mía. Vale. Bueno, a mí, bueno, lo que ha pasado es que Netflix va a perseguir todas estas cuentas compartidas desde diferentes IPs y zonas geográficas, ¿no? O sea, Sí, y lo que ha hecho ha sido crear como cuentas secundarias, ¿no? A que puedes asociar a cuentas principales más baratas. sí, exacto. Al Por- final, si tienes dos cuentas, pagas más. Si te conectas tus padres y tú, pues pagas más que antes, que era una, hmm. etcétera. Pues tampoco tengo una opinión, no tengo así ninguna opinión sobre el tema. Es decir, eh, ellos habrán hecho números y habrán visto que así pueden ganar más pasta. O sea, no sé. Yo es que sí que tengo una opinión un poquito más formada, quizá porque leo más el Twitter español, ¿no? Ujú, Y yo en Twitter he visto mucha gente, bueno, enrabietada, es que qué vergüenza, tal, no sé qué, capturas de pantalla de suscrito, cosas así, ¿no? Y que HBO y Prime son mejores porque ofrecen más contenido por menos precio. O sea, gente realmente como si se les hubiesen quitado el agua, ¿no? Y muy cabreados. Y la Coca-Cola es más barata. Pero yo te voy a decir mi opinión, que creo que es bastante un popular opinion, pero bueno, como aquí estamos para hacer amigos. claro, Mi esto opinión es es. la siguiente. Eh, Netflix es una empresa privada que ponga el precio del que salga de los cojones. Sí. Si no te gusta,
no la pagas y punto. Si no te compensa, Mm, no lo pagas. O sea, no exijas. Es una, o sea, es una empresa que ellos pongan el precio que les dé la gana. Y luego ya podríamos entrar en el terreno de. Es que, claro, antes pagamos Netflix entre 4, un Netflix a lo mejor de 15 euros, pagamos entre 4, 2,5 euros. O no, ahora voy a tener que pagar 6 euros o 7. Pero luego salgo de fiesta una noche, me tomo 3 cervezas y me gasto 10 euros, ¿vale? O me tomo un mm, cubata y me gasto 12 euros. Ahí había hay un Instagram que tenía un post bastante gracioso, que hacen stunts así de publicidad, decía algo así, ¿no? Decía, persona de 35 años que compartiendo piso que utiliza el Netflix de su padre y se queja porque ahora le toca pagarlo, pero se ujú, va el fin de semana y se gasta 14 euros en un cubata, ¿no? mm, Es un poco un popular opinion, pero al final, yo qué sé, pues no lo veas, o sea, anda que no mm. hay cosas. Tampoco. Ya, aquí siempre está la cosa de... Es decir, por un lado, sí, Netflix es una empresa privada, puede poner el precio que quiera a su suscripción. Por otro lado, hay que tener muy claro que todas estas plataformas de streaming son lujos, ¿no? O sea, son cosas completamente accesorias que no son ni bienes de primera necesidad, nada. El debate podría ser el precio que tiene la cultura, ¿no? Ya, Eh, claro. esa es la parte igual que igual pero ese es un debate, claro, mucho más de fondo, que toca muchas más ramas. Totalmente. Porque al final también es verdad que, bueno, aquí pasa una cosa y es que yo creo que cada vez hay más gente que no tiene televisión. Y todas las televisiones tienen su web donde tienen sus programas de streaming. Pero claro, yo estaba pensando, no hay Radio Televisión Española, sí que tiene su web donde hay programas de streaming y tal, y es todo en abierto y no hace falta suscribirse, pero eso es un poco la excepción. Luego tienes Mediaset por un lado, tienes Antena 3 por otro. Eso, digamos, grupos de comunicación españoles. Luego tienes Netflix, HBO, Disney y al final, Prime, Apple TV, sí. sí, sí, entonces al final todas estas empresas hacen hay una oferta enorme, pero antes tú la podías ver con una televisión en casa y ahora ya no. Ya. Y no hay ninguna empresa que yo sepa que ofrezca estas series o que puedas ver cosas en streaming eh, de, sin pagar y pagando con publicidad, ¿no? Que es como siempre se ha financiado la televisión eh, durante décadas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, era interesante. Nos hemos ido un poquito del tema, pero bueno, Pero bueno, creo que no. esto es lo que hay, o sea, si no quieres que nos vayamos del tema, pues igual Sí, que no paga Netflix, pues te vas a otra plataforma de streaming o a pero otro es otro canal. podcast, otro Sí. podcast inferior. O te vas a otro stream de Twitch donde sí que estén hablando del Mira tema aquí que la toque. gente con las antorchas. Sí, sí. Conversaciones sin salida, es que os vais del tema. Sí, sí. No vamos a piratearos el podcast. Sí, yo que ¡Es hace. gratis, cabrones! Yo que hace 10 minutos, cuando estábamos hablando un poco de Breaking Bad, te digo, no, no quiero irme mucho del tema, pero. Bueno, mira, te lo voy a reconducir hacia X-Files, ¿vale? Venga. X-Files, ¿sabías que hay un episodio? Aquí ya voy a tirar o sea, tiro de ese pozo de conocimiento inútil que tengo, ¿vale? Ujú. Hay un episodio que fue baneado, Ah, sí. ¿Por qué? sí. Decían que era demasiado fuerte para la televisión. Pues eso Y es el así. episodio, sí, sí, No, no, que digo que se nota que esas cosas pasaban en la época en la que estas cosas se emitían en televisión, ¿no? sí, 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 totalmente. Y el episodio en particular era uno que, bueno, yo leí un poco
de qué iba. Dicen que son los episodios más míticos, ¿no? Imagino que tendrá un halo, ¿no? Por el tema del ban y tal. Mm, Era de... Ellos iban a visitar a un pueblo rural en Estados Unidos y era una familia que llevaba muchas generaciones haciendo inbreeding, ¿no? ujú, Entonces estaban todos deformes y no sé cuántos. Y había algo como que tenían la madre atada y encerrada bajo una cama o una movida así. ujú, No sé, no recuerdo mucho más la historia, la verdad. O tampoco voy a hacer spoiler. No, mm, no, cuando la leí dije, vale, es fuerte, pero comparado con. O sea, las historias de X-Files eran, digamos que eran bastante impactantes en general, ¿no? sí. Eh, Porque había otra que la gente, cuando estuve leyendo un poco también sobre eso, la gente solía decir que era muy una de las más impactantes o las que más terror les habían causado, y era la de sobre una especie de hombre alien o algo así que vivía en las tuberías, ¿no? En el alcantarillado o algo así. Ujú, Que, claro, cuando leí un poquillo las historias tampoco quería entrar yo en leerlas a fondo porque dije, ostras, si algún día quiero verlo, no quiero hacerme spoiler de cómo acaban esas historias, ujú. ¿no? Quería ver un poco las premisas. Y ahora me voy a marcar un triple porque no sé si está relacionado o no. Cuidado con los triples, ¿eh? Que... Eh, no lo voy a marcar, que creo que no está relacionado. Parece que no tiene nada que ver. No Vale, me lo voy a marcar. vale, Acabo de recordar que no iba por ahí la cosa. vale. Estaban viendo que pone medio de difusión Fox, con lo cual es probable que esté en Disney. Ah, bueno, pues ya sabéis, si queréis ver X-Files, 9 temporadas, no Ujú. seáis como yo y empezad a verla. No, es que lo digo porque si lo tengo fácil, podría intentarlo, podría ver uno o dos episodios, porque es lo que te digo, yo igual la vi ya cuando la serie había acabado, estoy hablando igual 2008, 2007, por ahí, igual un poquito más tarde incluso, y ya la noté viejuna, ¿no? Que había... No es solo visualmente, sino el ritmo. Tú ahora ves series de aquella época y se nota que tienen un ritmo mucho más lento, un poco Sí. pesada incluso. Y entonces ahora tengo curiosidad por saber si esa impresión que tuve se mantiene o no. Mira, yo te diría, yo te paso el nombre de los dos capítulos que te he mencionado, el que Sí, banearon y el que vi en general que había bastante consenso que era uno de los más terroríficos. sí. Y si quieres ver esos dos, y la semana que viene lo incluimos sección review. Vale. Antes o después de reflexiones. Puede ser reflexiones después de haber visto la serie. Vale, me parece No hace bien. falta crear, al final no hace falta crear más secciones. No, yo quiero más secciones. Todas secciones. Al Todo final, secciones, claro. al final 3 minutos de Wikipedia, el resto del tiempo ya todo ahí Claro. el El- barullo. sí, sí. Ah, Dime. me gustaría tocar un tema sobre la serie que no hemos tocado hasta ahora y que me parece, bueno, llevamos hablando ya sobre esto 3 cuartos de hora casi. Sí. Me parece súper importante. Hmm. Eh, Tú has dicho que de Expediente X no lo has visto, ¿no? O No, sea, quiero decir, has visto un par de capítulos, pero no has visto nunca la serie en general, no has sido un fan de la serie, nada. no. Eh, ¿Escuchas la música en tu cabeza? Sí. ¿Verdad? ¿No te parece increíble? Yo tampoco he visto nunca Expediente X, pero la música la conoce todo el mundo que la conoce. Mm. Y además Pero, muy asociada al tema eso, con el tema de la serie. pero, claro, es que de repente fue una música que se empezó a usar en muchas cosas y también seguro que salió en algún máquina Total Mix y mierdas de estas. Estoy Qué grande, completamente seguro. máquina total. Mm. Pero sí, Pero la música fue muy... Sí, la verdad es que es muy memorable. claro, es decir, podría decirse quizá que es la tonadilla más memorable de cualquier serie que se ha hecho jamás. Yo creo que sí. Probablemente esa y la de los Simpson. Es verdad, la de los Simpsons.
Pero quizá la dosis es por repetición en la cabeza, ver tanto los Por episodios. hastío, ¿no? O sea, Exacto. Pero claro, yo conozco la de Breaking Bad, pero claro, porque me he visto las 6 temporadas, me las he visto 2 veces. sí. El sonidito del principio Mm. me lo conozco. Pero, joder, la de X-Files, además, 4 notas, sería como eh, la Sinfonía de Beethoven moderna, ¿no? 4 notas. Sí, sí, además es eso, Bueno, son son... 6, son 6, son 6. Sí, estaba contándolas. Sí, son 6. Y luego la continuidad de ni, na, ni, na, ni, na. O sea, que son otras Sí. 6. Increíble, ¿eh? Un poco como el Beethoven, cha, 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 cha. ¿Vale? Pues lo mismo. Yo lo pondría a la misma altura. Es muy difícil hacer una música que sin... ¿no? Que solo esa parte ya no solo sea conocida, sino que se asocia a todo lo paranormal, alienígenas. Luego también yo creo que está a la sombra de Expediente X es cuando salió todo aquello del Área 52, el accidente de Roosevelt, ¿no? Sí, Todas sí, estas, sí. todas estas Bueno, historias, ¿no? Área 51, Área 51. Corrección en directo. ¿Sí? ¿Era Área 51? Sí, sí, que Ah, vale. además molaba mucho cuando ibas a Google Maps, ¿te acuerdas la época que salió Google Maps y que como locos buscando cosas por el Google Sí, Maps? sí, sí. Pues lo buscabas ahí y estaba emborronado. Como todo, como todas las otras bases militares, ¿no? Exacto. Pero era curioso, el Google Maps daría para otro episodio, Mm, ¿no? De que podías volar a buscar cosas raras que encontrarás en la Tierra o marcas, sí, ¿no? Pero sí, bueno, y al fin sí te digo que yo esa música la he usado en un vídeo. me lo creo completamente. Pero claro, yo quiero Eh, saber qué vídeo. Hombre, es un vídeo mítico, es el vídeo, digamos, es en mi Instagram personal, creo que es el vídeo más visto, el post más visto. Ya sé cuál es. No me acordaba que era con esa música. Bueno, si quieres yo cuento un poco de qué va, Por que está favor. relacionado a Case Files. Por aquí, por la Comunidad Valenciana, hay un lugar donde puedes encontrar unos búnkeres republicanos de la Guerra Civil. Y fuimos un día a ver esos búnkeres. Y un amigo mío que le gusta mucho hacer vídeos y es un crack en la edición de vídeos, José, te mando aquí un saludo, dijo de grabar un vídeo, ¿no? Porque él siempre graba vídeos de todo. Podría ser un gran historiador. Y bueno, y dije, bueno, vamos a grabar un vídeo y hacemos como que en realidad vamos a inventarnos que no son unas bases republicanas, sino que son unos asentamientos alienígenas. Entonces, bueno, fuimos grabando diferentes tomas en las que yo hacía como digamos, investigador, ¿vale? Eras, Investigador con eras H. profesor no sé qué, ¿no? Era. Sí, 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 parapsicología o algo así. Investigador con H y con B, ¿vale? Y entonces, bueno, fue bastante improvisado, pero fuimos ahí improvisando pues, un poco todo lo que pasaba. Y pusimos al principio la tonadilla, ¿no? Sonaba la tonadilla, Mm, ti, ni, y aparecía yo todo serio, con la mano así, o sea, me hacía zoom hacia mí con la construcción de fondo y ponía profesor tal, profesor no, era algo así como arqueología alienígena o algo así. ujú, Y luego yo iba contando, pues, estos edificios, aquí eran esas cosas de culto, estos son las naves espaciales que ellos dejaron, iba contando movidas, ¿no? ujú, Ese vídeo tuvo muchas visitas y empecé a tener muchos seguidores. Muchos, vamos, muchos para lo que es un perfil mío personal, que a lo mejor eran 50 nuevos o algo así. ujú, Muchos de ellos que en su perfil veías cosas que eran gente con, digamos, con gustos sobre lo conspiranoico y demás, mm. ¿no? Lo cual me pareció bastante curioso. Es que hay que llevar. Bueno, las redes sociales son caldo de cultivo para todas estas cosas, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, lo que es horrible, yo me acuerdo una vez que me salió un vídeo de estos en TikTok de que si era un historiador que hablaba de bueno, de las pirámides, pero intentando decir, bueno, si están ahí es que las construyeron, ¿no? O sea, no nos pongamos con cosas de cómo vinieron los aliens y tal, ¿no? Pero bueno,
o también hablando de Stonehenge, ¿no? Que pues se dedicaron a llevar, también ponía ese ejemplo porque decía aquí se sabe de dónde sacaron las piedras y a dónde llegaron, ¿no? Quiero decir que a través de generaciones, pues un poco de si cada generación lo lleva unos cuantos kilómetros, vas sumando. Y es un problema porque TikTok es una red social que te sugiere vídeos no por los likes que tú le das, sino por analiza lo que ves. Es decir, que si tú ves un vídeo hasta el final, aunque tú no le des like, eso TikTok lo cuenta como un factor muy importante para sugerirte vídeos así. Sí. Entonces, me empezaron, porque vi ese vídeo hasta el final, me empezaron a salir cosas de estas de que si las líneas de Nazca, que si los alienígenas, que si las pirámides tienen un nivel de precisión de 20 decimales, yo que sé, unas burradas de estas que yo digo, hostia. Y claro, ahí ya tienes que empezar. Ahí sí que le tienes que decir a TikTok, no me enseñes más vídeos como estos, no me enseñes más vídeos como estos. Y ya sales de ese pozo porque. Ahí ya estás perdido si no, ¿eh? Sí, sí, no, empiezas a entrar ahí en una espiral de la que es muy difícil salir. Y, Ostras. y sí, supongo que sí, que en Instagram y Twitter esas espirales lo vas viendo por follows, ¿no? Se generan círculos de estos de echo chambers de estas, ¿no? Que se van retroalimentando unos con otros para ver quién la dice más gorda. Genial, es genial, me Sí. encanta. Alf, yo creo, si es posible, tú que eres aquí la mente técnica de este podcast, para cerrar el capítulo, poner el vídeo. El de... Ah, el El tuyo. de, Claro, claro, sí, sí. Sí, ¿sí? sí, eso Pues se... yo ahora lo busco y te lo envío. Voy a hacer una búsqueda. Normalmente no hacemos esto, ¿no? Pero No. siempre te voy a buscar concretamente el vídeo. Vale, yo creo... Sí, yo creo que se puede hacer. De Genial. hecho, lo dejamos para el final dentro del bonus de... También de cuando generamos la carátula del podcast. No sé, si quieres, yo lo pondría para el final del podcast, para Sí, cerrarlo, ¿no? vale. No sé, lo dejo un poco. Tú eres también la mente pensante del podcast. No, Digamos, el editor, la mente editora. Tú sabes aquí lo que queda bien y lo que no. no, tampoco Yo te te lo creas, envío. ¿eh? Sí, sí, no. Sí, 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 sí. Estoy completamente, vamos, estoy completamente seguro. Bueno, Em, a decir, voy a aprovechar para decir, el vídeo se llama Fake Archaeology, sí, temporada 1, episodio 1, antiguas construcciones de una civilización perdida en el pueblo de Nules, España. ¿Qué sabemos de aquellos visitantes? yo me acuerdo, estaba cuando lo estabas empezando a contar, me estaba riendo mucho porque realmente me pareció muy, muy gracioso. Y y te vi también como muy metido en el papel. Ah, sí, sí, hombre, yo ahí lo di todo. Ujú. Voy a decirte, hay un segundo vídeo, ¿eh? En proceso de edición. Ah, no, no lo habéis, pero se va a hacer. Se va a hacer esto. Bueno, ya lleva un tiempo porque fue hecho el verano pasado cuando fuimos a Ibiza. Falta que el amigo José lo monte, pero encontramos ahí en Ibiza un agujero en una cueva Sí, donde vivía un tipo, sí. rollo hippie, ¿vale? Y tenía un montón de cosas rarísimas. Y eso también dio para. Y tenía unos gatos y tenía símbolos así egipcios y movidas de esas así raras. Ujú. Y, y bueno, se ve que era un tipo. Luego yo lo vi, era un tipo que vivía ahí. O sea, lo que te imagines es lo más ultra hippie alternativo tal, un tipo viejo con barba larga tal. Eso sí, cuando lo vi que iba hacia el sitio, llevaba bolsas del Consum, ¿vale? O del Mercadona. Pero bueno, hey, Antisistema, ¿no? antisistema, pero también hay que comer. Pero claro, hasta que él llegó, estaba eso, digamos, abandonado, no había nadie y pudimos pasear por ahí y hacer unas tomas, Sí. también todo improvisado. Y bueno, ese ya saldrá en algún momento. Luego, cuando salga, te lo enviaré. Ujú. Quizá lo mencionemos por aquí en el podcast, la sección vídeos de fake archaeology. Vale, vale. Pues Muy bien. estoy. Ah, vale, has puesto tú el enlace aquí en el chat, ¿no? Sí, lo he puesto aquí también por si
No sé, por si alguien quiere verlo ahora. Pero a lo mejor podríamos cerrar ya, o casi ya, ¿no? Llevamos 50 y casi una hora, 58 minutos. Sí, yo creo que o sea, es momento de entonces ya de poner punto y final al programa, creo. Perfecto. Y luego, evidentemente, lo que has dicho tú, el Stable Diffusion, vamos a hacer la portada, para los que se Sí. queden. Ujú. Habrá ovnis, ¿no? Habrá ovnis. A mí se me ha ocurrido una idea, que ahora sí que luego te... Vale, Bueno, la sí. digo ya. Ujú. Que era Mulder y Scully como en un podcast hablando. Ah, me parece muy buena idea. Vamos a ver. Además, lo bueno es que como usamos el Stable Diffusion en local, no hay problemas Ah, sí, lo de Sí, censura, ¿no? sí, que cuando usas nombres reales en DALI o en Midjourney y estas cosas intentan... em, tienen ciertas medidas para evitar que salgan personas conocidas con que parezcan reales, ¿no? Es verdad. Muy bien. Bueno, pues yo aquí lo tengo todo preparado para que veamos el vídeo. Tengo que hacer unos pocos ajustes, pero en esencia ya lo tengo. O sea que yo creo que ahora Genial. vamos a ver si aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a... Y aunque no se vea... el vídeo se ve entero. O sea que yo creo que no... Sí, la gente que lo vea en YouTube lo verá, pero yo creo que hasta los escuchan en sonido. No, sonido también es importante, o sea, lo que se cuenta, ¿no? Muy bien. Si no Venga, recuerdo mal. pues le doy al play. Perfecto. Nos encontramos ante una de las pocas estructuras que quedan en la zona, y probablemente una de las pocas que quedan en pie con esta calidad en todo el mundo. ¿Quién las construyó? ¿Para qué? Podemos deducir una de dos cosas, o bien que se trataba de seres que medían alrededor de 1 metro de altura, o bien que estos seres tendrían sus ojos u órganos de visión a la altura que nosotros tenemos nuestras rodillas. Va a ser la primera vez que alguien entra en una de estas estructuras. Nos encontraremos dentro. ¿Por qué las construirían tan alargadas y con tantas ventanas? ¿Por qué sin habitaciones? ¿Qué clase de civilización era esta? Los expertos creen que esto se trata de un altar en los que ellos realizaban ofrendas a sus dioses. Realmente poco se sabe de esta civilización. Nos visitó hace millones de años. ¿Volverán? ¿No volverán? Esa pregunta quedará abierta como una ventana hacia el futuro. Me parece que es el mejor vídeo de Instagram que se ha hecho jamás. Eso más que nada, ¿eh? Es... Nunca mejor dicho. mm, Yo desde Debo, aquí te doy mi enhorabuena a ti y a José porque es fabuloso. debo decir, voy a comentar un pequeño detalle. Al principio, cuando aparecía el nombre del investigador en arqueología alienígena, era el doctor Enrique Armitaz. Sí. Eso tiene un porqué, porque Armitage, o Henry, creo que era Henry Armitage, es un personaje muy importante en algunas de las obras de Lovecraft. Así, bueno, un esto de estudio en lo paranormal. Era la versión castiza. Pues yo creo que ya con esto creo que hemos tocado techo, no podemos. Yo desde luego me encuentro completamente abrumado y no Quizá haya que puedo. dejar el podcast. Sí, yo no puedo seguir ya más. Al menos, al menos por hoy. Muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene entonces, ¿no? Espero que sea igual de divertida que la de hoy, que ha sido un momento genial a tu lado, como siempre. Igualmente, Dani. La semana que viene, a la misma hora, otra conversación sin salida. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.